Bueno, hay decisiones o medidas que se están adaptando de alguna manera también al avance de la pandemia y con el aumento de vuelos, aunque muchos todavía suspendidos. ¿De qué se trata y en qué va a consistir esta medida para quienes lleguen a Chile? Bueno, la Autoridad de Salud todavía mantiene nuestras fronteras cerradas. Eso quiere decir que solamente pueden ingresar al país chilenos o chilenas o extranjeros o extranjeras residentes. Y en ese sentido, todas las personas que arribaban al país, no importara cuál fuese el país, tenía que hacer una cuarentena obligatoria que estaba fiscalizada por la Seremia de Salud. Ahora, desde el 19 de octubre, es decir, desde hoy día, las personas pueden entrar, las mismas personas, no extranjeros, a menos que sean residentes, con un test PCR negativo de un máximo de 72 horas y, muy importante, desde que es tomada la muestra. Y con eso, finalmente, entonces, no se tendría que hacer cuarentena y las personas podrían viajar automáticamente a otras regiones. Eso es importante porque la mayoría de las personas que querían hacer un arribo al país e ir a una región, por ejemplo, no podían hacerlo porque tenían que hacer la cuarentena en Santiago. Eso, ¿cómo o por qué se decide tomar esta medida, Branco, considerando que quizás se podría haber empezado a aplicar mucho antes y haber evitado estas cuarentenas de 2 semanas que tenían que realizar aquellos que llegaran a nuestro país? Bueno, nosotros como Nuevo Pudahuel no tenemos ninguna injerencia en las decisiones de la Autoridad de Salud. Sí, por supuesto, podemos compartir nuestra experiencia internacional porque el Grupo ADP y Bansier, por que opera en el aeropuerto de Santiago, opera más de 60 aeropuertos en el mundo. En el caso de República Dominicana o incluso Francia o también otros países como Irlanda, permiten el acceso con un test PCR y por lo tanto mantener la actividad de tanto del aeropuerto como de las economías locales. Recordemos que en los aeropuertos, y especialmente el aeropuerto Arturo Merino Benítez, esa es la primera entrada a extranjeros al país y hemos tenido una baja de más de un 90% entre marzo y octubre, lo que claramente ha puesto en problemas el equilibrio económico de la concesión. Y es por eso que también hemos hablado con el Ministerio de Obras Públicas para que las medidas que se tomen tengan en consideración eso, porque ya hemos perdido a 3 operadores, a Emirates, hemos perdido a Qantas, que unía Chile con finalmente Australia y todo lo que es Oceanía, y ya no tenemos esa ruta y claramente la democratización de los cielos se pone en riesgo y van a poder subir los precios y vamos a estar mucho menos conectados en el futuro. Sí, eso es lo que te iba a preguntar respecto a cómo se estaba proyectando con esta baja en respecto a los pasajeros del año 2019 y este 2020, cómo han bajado en este porcentaje absolutamente quizás sin precedentes, Branco. ¿Cómo se perciben las nuevas rutas o cómo se van a comenzar ya a planificar otras rutas dependiendo de las líneas aéreas que vayan quedando? Suena cruel, pero sí las que se vayan manteniendo con más rutas internacionales. La situación Fresia es de la máxima gravedad, tan así que no se puede ni comparar con los ataques terroristas en Estados Unidos del 2001 ni con la crisis económica del 2009, perdón. Esto es comparable a la Segunda Guerra Mundial. Hemos bajado un 90% los vuelos y por supuesto que las aerolíneas están haciendo todo lo posible para recuperarse, pero cuando se recupere nuevamente o cuando logremos superar la pandemia, las aerolíneas van a tomar las rutas que son más seguras comercialmente y que tengan mayor porcentaje de ocupación en los aviones, es algo normal. Y en ese sentido, todo el trabajo que habíamos hecho con el gobierno de Chile para atraer aerolíneas, terminar con las rutas monopólicas y bajar los valores, está totalmente destruido. Y entonces tenemos que empezar de cero. Y eso es fundamental conocerlo, porque el contrato de concesión del aeropuerto Arturo Merino Benítez está muy bien hecho. Imaginemos que son 3 rutas. Uno está el Ministerio de Obras Públicas, en el segundo está Nuevo Pudahuel y en el tercero está el ciudadano o la ciudadana que utiliza el aeropuerto. Entonces nosotros entregamos o ganamos dinero gracias a los ciudadanos que viajan. Mientras más pasajeros, entonces más ingresos para la concesionaria. Y mientras más ingresos para la concesionaria, más ingresos para el Estado, porque nosotros entregamos el 77,56% de los ingresos totales al Estado. Y con esos ingresos el Estado, por supuesto, puede operar aeródromos o aeropuertos que no son comercialmente viables para concesión. Y eso potencia entonces las economías locales, el turismo, la hotelería. Pero cuando entonces hay un evento exógeno, que es externo al aeropuerto y a la concesión, y además que es forzoso y que el gobierno, para proteger la salud de los ciudadanos y ciudadanas, tiene que emitir medidas que llevan el negocio a cero, porque eso finalmente que el tráfico aéreo está en cero, entonces no hay forma que el concesionario pueda
solucionar esta situación. Y es por eso que estamos viendo la experiencia de otros países, como puede ser Estados Unidos, incluso Brasil, España. Hay una diferencia entre los países ricos y los países que tienen menos ingresos. En los países más ricos se han aportado más de 1,5 billones cada país a su aeropuerto y otros han extendido la concesión de los aeropuertos, que no tiene costo para el gobierno y puede equilibrar la economía de la concesión, que es lo que le hemos pedido al Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo cambió el panorama o el movimiento más bien en nuestro país con los permisos interregionales? Me imagino que eso de alguna manera dio un poquito más de movimiento a lo que eran los vuelos internos. No, hay una falsa sensación, Frecia, que porque tenemos algunos vuelos domésticos hay un aumento. Lamentablemente el tráfico aéreo está este mes en baja 93%. Eso quiere decir que si teníamos, por ejemplo, más de 500 o 450 vuelos al día, hoy día estamos con 80 vuelos al día y además que no importa cuántos vuelos salgan, sino que también es el porcentaje de ocupación de esas aeronaves, que sigue siendo muy bajo. Ni hablar de los vuelos internacionales, solamente por poner un ejemplo, en los vuelos a París, que teníamos 5 frecuencias, hoy día hay una, y tenemos más de 40 rutas que están con 0 frecuencia. La ruta que habíamos abierto con Dubái, que era una gran apuesta para que Chile estuviera comunicado con Medio Oriente y Asia, ya canceló definitivamente Emirates su operación en Chile, así como lo ha hecho Qantas, que unía a Australia. Entonces, para atraer nuevamente a las aerolíneas y potenciar las rutas y tener nuevamente una competencia como país, el nuevo poder de vuelo, el concesionario tiene que invertir más. Y es por eso que hoy día le estamos pidiendo esto al Ministerio de Obras Públicas, que no es una solución que el Estado incurra en gastos, o muy por el contrario. Nosotros estamos diciendo alargar la concesión y no por un plazo fijo, por un plazo que puede ser viendo cómo se reactiva en tiempo real. Por el tema de la pandemia cuando superemos esta situación. De esa manera estamos también ayudando al país con más ingresos, que en los últimos 5 años Nuevo Pudahuel ha entregado al Estado más de $1.000 millones y además ha invertido $1.000 millones en el nuevo edificio del terminal internacional, que es un poco complicado porque en el futuro, si este año apenas vamos a tener 8 millones de pasajeros y el año pasado tuvimos más de 24.6 millones de pasajeros, es como tener un hospital enorme vacío, sin pacientes. Es decir, ¿por qué se va a necesitar operar un terminal internacional tan grande cuando podemos operar, por ejemplo, con 8 millones actualmente el terminal nacional? Así ahorraríamos costo al gobierno. Pero lo que queremos buscar es potenciar la atracción de pasajeros. Y se sabe también que esto ha repercutido en puestos de trabajo de este mismo sector. ¿Cómo esto puede incidir o la proyección que ustedes hacen respecto a lo mismo, Branco? Cada 1 millón de pasajeros, para ponerlo más fácil, cada un pasajero nuevo se crean directo e indirectamente, cada 1 millón de pasajeros, 4.500 empleos, directos e indirectos. Es tanto en el mundo aeronáutico como también en la hotelería, en fin. Entonces ya hemos perdido 10 millones de pasajeros este año, eso significa una pérdida de trabajo enorme. Y no solamente eso, también Nuevo Pudahuel para la construcción del terminal ha contratado a 3.800 personas y estamos gastando $1 millón mensual extra para mantener esos trabajos con las medidas sanitarias que nos ha pedido la Seremi y nosotros como concesionarios encantados además de hacerlo, pero sí se necesita también una extensión del contrato para reequilibrar la economía de la concesión. Si no reequilibramos la economía de la concesión, que puede ser en un tiempo no fijo, sino que podemos verlo con el Ministerio, además puede conllevar más inversiones, Frecia. Nosotros estamos diciendo, trabajemos en conjunto al Gobierno de Chile, que además recordemos que el Ministerio de Economía también hizo un esfuerzo grande en bajar la tasa de embarque. Entonces, estábamos trabajando conjunto en esta alianza público-privada que es necesario mantener, pero realmente necesitamos ayuda del Ministerio de Obras Públicas, del ministro Moreno, para que podamos equilibrar la economía. Recordemos que esta concesión tiene al grupo ADP, que es del 52% del Estado francés, y Vinci Airport, que también son los 2 primeros operadores aeroportuarios mundiales. Y por eso podemos entregarle esta opción a Chile, que es no inyectar dinero, no dejar de pagar ciertos impuestos, sino que extender la concesión. Y eso es lo que le estamos pidiendo al Ministerio de Obras Públicas, pero lamentablemente el Ministerio ha rechazado esta opción por decir que cualquier cambio tiene que estar dentro del contrato. Pero una pandemia no está dentro del contrato y que ningún contrato en el mundo. Y por lo tanto hay que basarse en la buena fe y hacer modificaciones respecto a cómo hacer el daño para el país. Vamos a ver qué es lo que pasa en este sector, reiterando además las normas que se cambian a partir de hoy con este PCR, que aquellos que entren al país van a tener que tener 72 horas antes de pisar suelo chileno.
Es muy importante poder una conclusión. plazo. Las personas creen que son 72 horas cuando le entregan el resultado. Eso no es así. Son 72 horas cuando está hecho la muestra de sangre. Ese es el tiempo entonces para evitar la cuarentena en nuestro país.